Kaixo egunon, ondo entzuten da, ezta? Bai. Bueno, lehendabizi ikusten duzuten bezala lehendakaritzak gaur aldatu egin da, eta, bueno, Junkalek ez da etorriko, bera hemen egon nahiko luke, baina egongo da egun batzuk kanpoan, beraz, nik egingo dut bere ordezkoa. Buenos días. Lo primero, gracias por acudir a esta comisión extraordinaria de Cultura, Impulso, Ciudad, Deportes y Euskera, en la que traemos un punto importante al orden del día y es un punto que tenemos que aprobar en esta comisión para elevar a pleno. Vamos a empezar, si os parece, con el primer punto, aprobación, si procede, del acta de la sesión de la comisión del 15 de junio de 2021. No sé si hay alguna cuestión al respecto. Ez? Aurrera jarraituko dugu orduan, osoko bilkurako gaiak, bigarren puntua, hartaleku eta azken portu udal kiroldegien kudeaketa eta ustiaperaren kontratuari buruzko espedientea, 2021 bateko batetik, 2021 zeira, oreka ekonomikoa berrezarri dadin honestea. Contrato de gestión y explotación de las instalaciones de los polideportivos municipales Hartaleku y Azken Portu, aprobación del restablecimiento del equilibrio económico del 1 de enero del 2021 al 30 de junio del 2021. Javi, ¿vale? Bai, egunon denoi. Bueno, como bien conocéis, porque no es nuevo el tema, producto de la pandemia se está generando pues, una situación económica bastante complicada, ¿no? en el contrato de los polideportivos, y de la misma forma que en marzo-junio de 2020 se realizó digamos, lo que era la compensación y luego posteriormente de junio a diciembre de 2020 se realizó el reequilibrio económico, pues en estos momentos lo que se pretende llevar es el reequilibrio económico de enero-junio, como ha comentado Borja. El 13 de junio presentaron la documentación relativa a este primer semestre y solicitan una cantidad económica que se ha analizado tanto a nivel jurídico como a nivel económico y al final, tanto Ana Aristizábal como Irati Tranche nos van a explicar cuál es el proceso para llevar a cabo esto. ¿Vale? Egunon. Bueno, este tema, una cuestión similar, se aprobó en el pleno extraordinario que se celebró en el 18 de junio pasado. En ese acuerdo plenario se reequilibró el periodo que iba de junio a diciembre de 2020. En esa ocasión, ya en el dictamen y en la comisión, explicamos los fundamentos de aquel acuerdo. En este momento, la fundamentación es la misma, pero referida a otro periodo, al periodo que va del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021. En este caso, el 13 de julio, Bidasoa 21 solicitó el restablecimiento del contrato para este periodo que os he comentado, para los 6 primeros meses del año, y solicitaron, en concepto de reequilibrio, la cantidad de 446.171,58 euros. Lógicamente, fundamentan su petición señalando que la situación excepcional provocada por la pandemia y las restricciones a aplicar provocan que la gestión de las instalaciones no se haya podido desarrollar en las condiciones habituales, lo que les provoca el desequilibrio económico que ellos reflejan en la cuenta de resultados que acompañan a su petición. No sé si queréis que hagamos todos los antecedentes de este contrato, ¿no? Igual hago una referencia, intento que sea rápida. Este contrato se adjudicó por parte del Patronato Municipal de Deportes el 24 de febrero de 2012. En este
En el pliego de condiciones que regía este contrato se preveía como retribución del adjudicatario, en este caso del Club Deportivo Bidasoa 21, el cobro de los ingresos que se derivaban de la explotación, es decir, las matrículas, las entradas, los alquileres, y un canon del 50% del superávit de explotación para el ayuntamiento. En la oferta, el Club Deportivo mejoró esta situación y estableció que el canon fuera del 100% de los beneficios para el ayuntamiento. Después sucedió que en esos términos se adjudicó este contrato. Canon del 100% del superávit para el ayuntamiento. Esto es importante tener en cuenta este dato porque determina que anualmente la entidad deba presentar las cuentas, es así, ¿no?, del ejercicio para determinar la existencia de beneficio o no. Después de esta adjudicación, que la realizó el Patronato Municipal de Deportes, el Pleno, el 28 de marzo de 2012, disolvió el Patronato Municipal de Deportes y el Ayuntamiento se subroga en todos los derechos y obligaciones que tenía el patronato respecto de este contrato. Este contrato inicial tenía una duración prevista de 5 años, prorrogables por 5 años más hasta cumplir 25 años. El Ayuntamiento Pleno acordó una prórroga el 27 de junio de 2016. Por tanto, estamos en este momento en un contrato que finalizaría el 31 de diciembre de este año. Posteriormente, y como otro dato importante, el Ayuntamiento autorizó al Club Deportivo Bidasoa 21 ceder el contrato a la empresa Bidasoa 21 Gestión Deportiva 2017 Sociedad Limitada SU Unipersonal. Estos antecedentes son los referidos al contrato. Después, respecto de la situación generada por la pandemia, ya conocéis que hubo un cierre derivado del estado de alarma. Por ese periodo de cierre, la empresa adjudicataria fue compensada conforme a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 8/2020. La compensación que recibió se elevó en torno a 400.000 euros. Posteriormente, el Pleno, como os he comentado, en su sesión celebrada el 18 de junio, restableció el equilibrio para el periodo que iba del 10 de junio al 31 de diciembre de 2020 y ahora nos encontramos ante este nuevo periodo. A esta petición de reequilibrio le resulta de aplicación lo dispuesto en la Ley de Contratos del 2007. ¿Y por qué le resulta aplicable esta ley? Porque el contrato se realizó al amparo de esta ley. Por tanto, nos tenemos que retrotraer ya en 2 disposiciones anteriores. Tenemos actualmente vigente la Ley de Contratos del 2017, hubo otra anterior del 2011, pero a este contrato le resultó de aplicación la Ley del 2007, porque cuando empezó a tramitarse, la ley que estaba vigente era esta del 2007. Y ahora lo que hay que determinar es si esta petición
puede ser asumida o no. Como ya comentamos en el anterior acuerdo, sí que es posible su reequilibrio. Tenemos que atender a lo que dispone el artículo 258 de la Ley de Contratos. Ahí, para el reequilibrio, se establecen una serie de supuestos. Es decir, que uno es que el ayuntamiento haya modificado el contrato, ese caso no existe, que haya una disposición del ayuntamiento para modificar ese contrato, una normativa, ese supuesto tampoco es de aplicación, y el siguiente supuesto es la fuerza mayor. Pero la fuerza mayor a la que se refiere la Ley de Contratos es una fuerza mayor ligada a fenómenos, digamos, de la naturaleza. No resulta aplicable la fuerza mayor al supuesto generado por la pandemia. Por tanto, esto nos obliga a acudir a una teoría que ha construido tanto la doctrina como la jurisprudencia. Y esta teoría es la del riesgo imprevisible. ¿Y qué es esto del riesgo imprevisible? ¿Qué requisitos tiene que reunir? Pues una de ellas es la alteración de circunstancias que resulten imprevisibles y extraordinarias. Que el contrato carece de mecanismos para su revisión y que esta alteración tenga una incidencia sustancial en la economía del contrato. Y que la última es que ninguno de los contratantes tengan culpa, responsabilidad en esta situación. Bueno, parece que la actual situación se enmarca sin ninguna duda en el riesgo imprevisible. Pero hay otra cuestión que hay que tener en cuenta, es si la alteración que provoca la pandemia tiene una incidencia sustancial en la economía de este contrato. Por los datos económicos y también por la evolución en el precio de este contrato, se llega a la conclusión de que efectivamente la pandemia supone una alteración sustancial en la economía de este contrato. Por tanto, no cabe duda de que la teoría del riesgo imprevisible resulta aplicable. Ahora hay que atender a la cuantificación. Hemos visto que la empresa solicita un reequilibrio por importe de 446.171,58. Pero esta cuantificación difiere de la que el ayuntamiento ha estimado. ¿Y por qué? ¿Dónde estriba esta diferencia? Esta diferencia está en lo siguiente. En las cuentas de la empresa, de Bidasoa 21 Gestión Deportiva, existe una partida que se denomina contrato de patrocinio. Y es un contrato de patrocinio que la empresa tiene suscrito con el club deportivo. A través de este contrato, la empresa abona al club deportivo una cantidad aproximada del 5% de sus ingresos, aproximadamente, ¿no? Y equivale a la retribución empresarial. A la retribución empresarial que en el contrato inicial, en el que el adjudicatario era el club deportivo, este club deportivo se reservaba. Y en este caso se entiende
que esta retribución no debe ser atendida. ¿Y por qué? Porque el reequilibrio no garantiza el riesgo del concesionario, sino que trata de mitigarlo mediante un reparto entre el concesionario y la Administración, garantizando el mantenimiento del servicio y la satisfacción del interés público. Con esta compensación, lo que se trata de evitar es la quiebra o la ruina de la concesión. No tiene por objeto garantizar beneficios. Por esa razón, en los informes económicos y también en los jurídicos se entiende que no procede atender a ese gasto. Por tanto, la compensación que el Ayuntamiento entiende procedente es la que se eleva y aparece en el dictamen, es de 399.778,72 euros. Y esto es lo que se propone en el dictamen. Pero en el dictamen también se señala otra cuestión. Se dice que esta compensación tiene carácter provisional, porque queda condicionada a la aprobación del resultado económico del ejercicio 2021 que se hace a la finalización del ejercicio. Si este resultado arrojara un saldo positivo, se debería compensar con estas cantidades que estamos abonando. Esta es, yo por mi parte, esta es mi explicación. No sé si necesitáis alguna aclaración. No sé si, Irati, querías completar con algún apunte económico o con lo de Ana ya lo ves suficiente. Bueno, igual simplemente un apunte para explicar, dentro de este marco jurídico que ha explicado Ana, también hemos buscado, igual que en la compensación del 2020, un marco también económico, porque eso, ¿no? Al final es una concesión, entonces el riesgo, pues hay una empresa que gestiona y el riesgo es compartido. Entonces, en ese sentido, lo que se entendía era que el potencial del servicio, que la capacidad de ofrecer el servicio es la que se ha reducido por estas restricciones y que, por tanto, ahí podíamos tener un límite, decir, bueno, si se ha reducido la capacidad de ofrecer el servicio en un porcentaje, podemos entender que hasta que la reducción de los ingresos, puede haber reducción de ingresos hasta esa merma, ¿no? Hasta ese porcentaje, hasta esa reducción de porcentaje. Entonces, bueno, el aforo, a la hora de medir, ¿no?, esas restricciones, pues lo hemos hecho a través del aforo. Y entonces, el aforo se ha limitado en un 50% el primer semestre y hemos visto que los ingresos se han reducido en una menor cuantía. Entonces, entendíamos que eso nos daba el marco suficiente para poder compensar en la cuantía que solicitaban, restando, ¿no?, la retribución empresarial, pero en la cuantía que solicitaba la empresa, pues esta compensación. Entonces, eso ha sido un poco el esquema que hemos seguido. A título anecdótico, cuando hicimos el anterior reequilibrio, estábamos incluso pensando que el segundo semestre iba a ser, la situación iba a ir mejorando porque parecía que la evolución de la pandemia era favorable, el aumento de las vacunaciones, pero ha pasado un mes y nos encontramos en una situación bastante más crítica que la que teníamos cuando hicimos el anterior reequilibrio. Por tanto, esto hace presumir que el tercer y el cuarto trimestre pues, puedan resultar también complicados para esta concesión.
Bale, Ana, Irati eskerrik asko, Javier eskerrik asko, ez dakit galderaren bat dagoen ala ez. Beraz, bozketara pasako dugu, aldeko botoak. Eseskoak, abstentzioak. Bale, eskerrik asko. Aurrera jarraituko dugu, tercer punto del orden del día, control de órganos resolutorios, sentación de cuentas de resoluciones de alcaldía y delegados y acuerdos de Junta de Gobierno local del 1 al 30 de junio del 2021. Si hay alguna pregunta, alguna cuestión. Jarraitzen dugu aurrera. Eta azkenekoa, galdera eta eskaerak, galderaren bat dago edo eskaeraren bat. Ez dago ezer, orduan amaitutzat emango dugu komisio hau, eskerrik asko guztioi, gracias a todos por venir.